los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, ataque del ELN a población araucana en la frontera. 5 militares murieron, 6 quedaron heridos. Duque llegará mañana a España a presentar su libro en la feria que los escritores más reputados del país rechazaron por ser tildados de neutros o no neutros. Cerca de 60 congresistas que asistieron a la moción de censura a la ex Mintic y no votaron serán denunciados ante el Consejo de Estado y la Comisión de Ética. Última entrevista de Noticias 1 con el escritor y periodista Antonio Caballero, fallecido ayer. Días de lágrimas en Estados Unidos, 20 años después de la caída terrorista de las Torres Gemelas. Petro inauguró campaña en Barranquilla llenando la plaza. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica sigue marcando goles Luis Díaz, esta vez en el empate del Porto frente al Sporting de Lisboa. Regresó de su lesión Duván Zapata y anotó con el Atalanta en la derrota frente a Fiorentina. David Ospina fue importante en la victoria de su equipo Napoli frente a Juventus, que no pudo contar, por supuesto, con Juan Guillermo Cuadrado. Y regresó al Manchester United Cristiano Ronaldo con doblete en la goleada 4-1 sobre Newcastle. Ha sido un año muy duro. Aquí está, esta es la imagen del día. El único sobreviviente de los baleados por la policía entre el 9 y 10 de septiembre del año pasado en Bogotá. Junto con las familias de los 13 asesinados por los uniformados, se reunió hoy para recordar la fecha y crear entre todos los retratos de lo que desde ya son los rostros de la impunidad en la jornada, pues de los 68 pistoleros de la policía identificados, solo 4 han recibido algún tipo de sanción y los demás ni siquiera han sido llamados a rendir descargos y siguen vinculados a la Policía Nacional. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El 9 de septiembre del año pasado, el civil Javier Ordóñez perdía la vida después de choques eléctricos y una golpiza de la policía. Un año después, solo uno de los involucrados recibió castigo penal. Camilo Galán. Mónica, hablamos con el mejor amigo de la víctima, testigo presencial de lo que pasó. Él rogó que dejaran de aplicarle la taser, pero los patrulleros no le hicieron caso. Por favor, ya, por favor. Hace un año, Javier Ordóñez estaba suplicando por su vida. Los dos agentes que aparecen en el video sometiéndolo y torturándolo con un taser nunca escucharon sus súplicas ni consideraron la posibilidad de dejar de atacarlo. La consecuencia de este brutal maltrato fue que Javier perdió la vida. Él es el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos, sentenciado a 20 años de prisión después de aceptar su responsabilidad en la muerte del abogado Ordóñez. Y este es el patrullero Harvey Damián Rodríguez, quien también sometió a la víctima antes de llevarlo al CAI para continuar allí su tortura. Aún no ha sido condenado. El amigo de Javier Ordóñez se quejó por la ausencia total de justicia. Harvey Damián Rodríguez tiene exactamente el mismo camino, no sé por qué no acepta cargos, pero bueno, él está en su derecho de irse a un juicio. Esperemos que la Fiscalía, después de esto, pues con todas las pruebas que tiene, que son muy contundentes, pues también vaya tras los otros policías que omitieron la ayuda. Los otros dos patrulleros vinculados a la investigación también aparecen golpeando a Javier. Estos videos son las pruebas del maltrato al que fue sometido Ordóñez dentro del CAI Villaluz, después de haber llegado malherido a la estación por efecto del taser descargado contra su cuerpo y de que su amigo Andrés Salazar le suplicara que pararan la tortura minutos antes de que Javier muriera. Hay entre 3 o 4 policías que estuvieron en ese CAI, que entraron, vieron cómo lo lastimaban, cómo lo golpeaban. Yo les pedí ayuda, les supliqué por ayuda y ellos simplemente no quisieron socorrernos. Este CAI donde ocurrieron los hechos fue el escenario de un homenaje de sus amigos a la memoria de Javier. Nos queda el vacío de ese gran amigo, de ese gran compañero, pero pues toca de igual manera también seguir adelante a pesar de que es un dolor que de igual manera no se va a poder recuperar tan fácil. Hace mucha falta, la verdad, la sonrisa, los chistes, el reír, el compartir hace mucha falta, pero pues eso lo llevamos en los corazones, los que lo conocimos muy bien.
Después de la muerte de Javier Ordóñez, las 2 noches siguientes fueron de terror en Bogotá. 14 jóvenes más perdieron la vida por disparos indiscriminados de la policía. De las 68 investigaciones que se adelantan por los sucesos del 9 y 10 de septiembre del 2020, solo 4 han llegado a término con fallo condenatorio. Como se recuerda, después del homicidio contra Javier Ordóñez, una ola de protestas se levantó en Bogotá. Otros 13 jóvenes murieron por disparos de policías. Sus familias conmemoraron esta fecha con tristeza. Los familiares de 13 jóvenes que perdieron la vida en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en las protestas del 9 y 10 de septiembre del año pasado, que se salieron de control después del homicidio, también a manos policiales del civil Javier Ordóñez, homenajearon la memoria de sus seres queridos, dibujando en marcos especiales los rostros de sus hijos, hermanos y parejas desaparecidos. Estos procesos son como la unión para cada día sanar espiritualmente. Aunque hoy cada familia se unió con las otras como si fuera una sola, cada una tiene su historia sobre este año en que sus vidas sufrieron un brusco vuelco. Este ha sido un año donde pues hemos visto bastante impunidad, ¿no? También ha habido demasiada revictimización y abandono por parte del Estado. La primera etapa de uno de tener que superar, que el familiar ya no está contigo, que tú te das cuenta que un día estuvo y a la mañana siguiente te dicen, con apenas 28 años, ya no estoy, mamá. Dejó un bebé hermoso. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando llegó Manuel Fernández, un joven que sobrevivió a un disparo policial, pero sin movilidad. Es muy doloroso, pero pues gracias a Dios tengo una familia que ha estado conmigo, acompañándome y dándome mucho valor. Padres de familia que han estado presentes en los actos que se han realizado durante esta semana se han convertido en veedores del proceso judicial y disciplinario contra los agentes que mataron o hirieron a sus hijos. Varios de ellos denuncian que han recibido amenazas. Ya me llegaron 2 panfletos a la casa amenazándome de muerte, a mí y a mi familia, y rompieron los vidrios de la casa. Ya están vulnerando mi vida. Sin decir quiénes son los culpables del hostigamiento, la mamá de uno de los fallecidos sugiere quiénes la atacan. Las personas que saben que cometieron el homicidio son las que me están persiguiendo, me están amenazando, no solamente a mí, a mi hijo también. Entonces yo como digo que tengo que esperar a que se muera alguien de mi familia para que me apoyen, para que haya justicia, para que haya verdad, como pasa en este país. Andrés Hidárraga, quien para la época de los hechos se desempeñaba como director de Derechos Humanos de Bogotá, dice que tiene claro que ese día la policía no salió a contener las protestas, sino a atacarlas. La policía aplicó tácticas militares, disparó sus armas de fuego, pero además de eso, la policía no contuvo las manifestaciones, la policía tampoco las dispersó. La policía atacó a los manifestantes. Antes de finalizar este año, la alcaldía de Bogotá entregará un informe final sobre los hechos violentos de hace un año. Hasta el momento, solo avanza el proceso penal para 4 de los 68 uniformados que, según identificación de la propia policía, dispararon en las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020. 5 soldados perdieron la vida hoy en Arauca en un ataque que la presidencia atribuye a un plan del ELN urdido en el estado de Apure, en la hermana Venezuela. Enrique Tapias. Mónica, el general Navarro del Comando de las Fuerzas Militares ofrece hasta 638 millones de pesos de recompensa por alias Nacho del ELN y alias Arturo de las disidencias de las FARC, a quienes les atribuyen una alianza previa al ataque de esta mañana. Un comando del ELN atacó con armas no convencionales, explosivos, ráfagas de fusil y ametralladora a por lo menos 30 militares que vigilaban el oleoducto Caño Limón en la vereda Bocas de Jujue, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. Esa alianza entre el ELN y las disidencias de la FARC, que planean actos terroristas y luego con un juego macabro los ejecutan en Colombia, hoy afectó la vida de 5 de nuestros soldados. Habitantes de la vereda donde se presentó el ataque esta madrugada hablan de una aparente retirada de las tropas, producto de la intensidad del ataque que estaba propinando el ELN.
El comando de las fuerzas militares reconoció que 3 soldados se replegaron tras el ataque y el armamento de los uniformados asesinados fue robado, pero negó que las tropas hayan huido durante el enfrentamiento con el grupo ilegal. Ellos estaban en un repliegue táctico y se reintegraron a sus tropas y a las de refuerzo que llegaron en horas de la mañana. El presidente Iván Duque señaló que los ataques fueron planeados desde Venezuela y el estado de Apure se ha convertido en zona de retaguardia para los delincuentes del ELN. Lamentamos y condenamos el cobarde ataque terrorista contra un pelotón de nuestro ejército en Arauca. Nos duele el asesinato y la lesión de varios de nuestros héroes. Esto claramente se trata de un acto entre el ELN y las disidencias de las FARC planificado desde Venezuela. El comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, recordó la recompensa que lleva a la captura de los cabecillas del ELN en Arauca. Por alias Nacho, cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN, y alias Arturo, cabecilla del Gado Residual, hasta 638 millones de pesos. El ejército mantiene operaciones militares en la zona para tratar de ubicar al grupo armado que propinó el ataque y continúa con la desactivación de varios artefactos explosivos dejados por el ELN tras el ataque. España abrió las puertas de su feria del libro, teóricamente con Colombia como país invitado, pero un grueso grupo de los escritores con más lectores en Colombia ni siquiera recibieron alguna invitación. Un grupo importante de escritores colombianos, tanto entre quienes estaban invitados por el gobierno Duque a la Feria del Libro de Madrid, España, como entre los que fueron excluidos con un tinte de veto hacia ellos y sus obras, manifestaron su rechazo a la aparente censura oficial y a la segregación que la Casa de Nariño había hecho cuando hizo esa selección arbitraria sobre los que estarían en el pabellón del país invitado especial a esa feria. No sería admisible jamás que haya criterios de carácter político. Los internacionalmente respetados Héctor Abad Faciolince, Laura Restrepo, Santiago Gamboa y Piedad Bonet, entre otros, expresaron su crítica contra la administración Duque, críticas que se recrudecieron cuando el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, para justificar la lista escogida, aseguró que habían buscado escritores neutros, con lo que ofendió a todos los autores de los mejores libros colombianos de la actualidad. En una entrevista que le dio al periódico mexicano La Portada, la escritora Laura Restrepo aseguró que es evidente la posición política del gobierno Duque en contra de quienes lo han fustigado desde las letras. Entonces, ¿qué entienden por neutro? ¿Es neutral el propio presidente? ¿Es imparcial frente a su gobierno? Era una payasada en la que quedaron muy mal. El escritor Santiago Gamboa escribió una columna en el periódico El País de Cali en la que recordó que algo similar había ocurrido en 2019 cuando la embajadora de Colombia en Roma y Grecia prohibió la participación de varios escritores, entre ellos al propio Gamboa, en la Feria del Libro de Salónica, con el argumento de que no podrían ingresar a la lista de la que llamó pertinencia. Dejando por fuera el 90% de sus mejores autores por ser considerados opositores políticos, la imagen que el gobierno da de Colombia está más cerca de la caricatura del país latinoamericano del film Bananas de Woody Allen. El periodista y editor Winston Manrique, quien develó el fantasma de la censura, dio a conocer la lista de los escritores invitados por el gobierno. Se insultó, creo yo, a los escritores seleccionados, porque de las peores cosas que se le puede decir a un creador es que es neutro. Nada es blanco en la vida y nada más contrario a un creador que la neutralidad. Algunos de los invitados al evento decidieron no asistir porque consideraron que es una falta de respeto hacia ellos. Margarita García Roballo rechazó la invitación después de las declaraciones de los funcionarios colombianos. No existen los eventos culturales neutros, ni los escritores neutros, ni las personas neutras. Todos tenemos una postura, una mirada sobre el mundo y sobre nuestra geografía, que por mucho que se intente disimular o esconder, termina saliendo a flote. Melba Escobar manifestó su inconformismo y rechazó la invitación. Nunca consideré que mi participación como parte de la delegación oficial de Colombia en la Feria de Madrid fuese un aval al gobierno de Iván Duque. Pilar Quintana, Piedad Bonet y Juan Esteban Constaín, entre otros, expresaron su posición de rechazo a la conducta antidemocrática y segregacionista de la administración Duque. Mañana el presidente estará presentando su libro en Madrid en medio de los anuncios de colombianos residentes en España que convocaron a marchas en protesta contra el gobierno, el presidente y el veto a los intelectuales colombianos. Karen Abudinen esperaba conservar su ministerio y acompañó sus declaraciones sobre el contrato de centros poblados con los movimientos de personal de los responsables de la vigilancia y ejecución del contrato, quienes resultaron ser sus anteriores subalternos en otros cargos.
Los planes de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, nunca fueron irse. La funcionaria anunció en medios que internamente hubo al menos 8 salidas en la Dirección de Infraestructura y la Subdirección de Gestión Contractual, pero realmente hasta la fecha, además de ella, solo han salido 3 funcionarios de mandos medios con los que Abudinen daba por trasladada su responsabilidad política en el escándalo de centros poblados. Estamos protegiendo todos los recursos del Estado que pertenecen a los colombianos. Uno de los primeros en salir fue Camilo Jiménez, director de infraestructura del MINTIC desde que empezó el gobierno Duque. A finales de julio presentó su carta de renuncia y en su reemplazo llegó Ernesto Correa Valderrama. Esa dependencia era la encargada, entre otras, de la supervisión de dicho contrato. En el área de infraestructura iba a salir también Alberto Fernández Rodríguez, subdirector de estructura de proyectos, pero esta semana anunciaron que le dejarían encargado unos días en esa dirección. Hace apenas 4 días dimitió la secretaria general del MINTIC, Adriana Mesa Consuegra, quien había trabajado antes con la ministra Abudinen en la alcaldía de Barranquilla y en el ICBF. El mismo día renunció Sandra Orjuela, quien lideraba la subdirección contractual del ministerio y quien antes de llegar a ese cargo también estuvo con la alcaldía de Barranquilla. Cabe precisar que la contratación que dirigía Orjuela dependía, según el organigrama de la entidad, de la secretaria Mesa Consuegra. El presidente Duque dejó a cargo de la cartera de comunicaciones al viceministro Iván Durán y esta semana se espera la renuncia del viceministro de Conectividad, Walid David Khalid Nasser. Uno de los pocos deberes de un congresista en funciones es votar en los debates en que participe, pero 63 de ellos se abstuvieron de hacerlo, a pesar de haber participado en el debate de pérdida de investidura de la ministra Karen Abudinen. Y por ello se le pedirá al Consejo de Estado que también los despoje de su investidura. Eduardo López Júquer. Mónica, la acción que se impulsará ante el Consejo de Estado implica a 7 representantes del Centro Democrático, 12 de Cambio Radical, 16 conservadores, 21 de la U y 2 de partidos minoritarios que omitieron cumplir con su función en ese debate. Alrededor de 63 representantes a la Cámara de diversos partidos serán denunciados por asistir a la sesión plenaria y abstenerse de votar la moción de censura a la en ese momento renunciada ministra de las TICs, Karen Abudinen. Vamos a radicar una denuncia ante la Comisión de Ética. Consejo de Estado, tanto la gravedad de no asistir a la votación como es su obligación, sino también por parte de la presidenta de haber violado el procedimiento. Los abstencionistas presentes en la plataforma virtual, pero ausentes a la hora de votar, fueron 7 representantes del Centro Democrático, 5 liberales, 12 de Cambio Radical, 16 conservadores, 21 de la U, 1 de Mira y otra de Opción Ciudadana. Estos desconocieron los artículos 126 y 127 del reglamento del Congreso, que los obliga a pronunciarse con el voto. Había que marcar posiciones a favor de la moción, como lo hice yo, o en contra, como lo hicieron aliados del gobierno. Pero no puede ser que pasemos de agache. Aquí vamos a demandar esta votación y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Los congresistas se conectaron, cobraron el sueldo del día de hoy, pero no votaron para lo que fuimos convocados. El resultado anunciado por el secretario Mantilla. Por el CIDE, 56 votos, para un total por el no de 30 votos. Produjo más reclamos de la oposición. Los que no votaron, que los vamos a dar a conocer públicamente. La gestión de la exministra Abudinen al frente del MINTIC también tuvo defensores abiertos. La votación, en mi opinión, ni siquiera debía haberse hecho. Y no debió haberse hecho, entre otras, porque hay carencia de objeto y aunque hubiera objeto, simplemente el hecho fue superado. La ministra renunció. 30 congresistas votaron no a la salida de la ministra. 20 del Centro Democrático, 6 de Cambio Radical, 2 conservadores, 1 de la U y 1 de la circunscripción especial de las comunidades negras. Falleció el reconocido columnista, caricaturista y escritor colombiano Antonio Caballero, quien también ejerció su profesión en España durante algunos años. Recordamos la última entrevista que Noticias 1 le hizo cuando expuso las caricaturas de su libro Historia de Colombia y sus oligarquías. Ayer, 10 de septiembre, el periodismo y el mundo de los libros y la cultura colombianos perdió a uno de sus mejores exponentes, si no al mejor. Antonio Caballero, columnista de varios medios escritos tanto en Colombia como en España, falleció en Bogotá a la edad de 76 años.
Hace exactamente 3 años, en septiembre de 2018, Antonio estaba publicando el último de sus libros, uno de los más bien comentados y vendidos en el país, y casi simultáneamente abría su exposición de las caricaturas que acompañaban el texto. Se trataba del título Historia de Colombia y sus oligarquías, una narración impecable como todas las suyas sobre los acontecimientos políticos nacionales, escrita con un tono de ironía y burla. La propuesta para que expusiera separadamente sus dibujos, también satíricos, lo sorprendió porque, según contó, un intento anterior con otras de sus caricaturas no fue exitoso. Era el carácter particular del columnista más respetado en el medio, crítico hasta consigo mismo. Le dije que me parecía absurdo. Sí, porque sinceramente yo no creo que las caricaturas solas tengan... Es que yo hace 3, 4 años tal vez, hice una exposición de caricaturas en la casa de Tola y Maruja, que tuvieron abierta un tiempo aquí en Bogotá, en Teusaquillo. Y fue un fracaso absoluto. Vamos a ver cómo sale esto ahora, ¿no? Aunque algunos de sus contradictores pensaban que era soberbio y distante, en realidad Caballero intentaba ocultar su gran timidez. Yo hice una exposición en Bogotá hace muchísimos años y curiosamente en Londres hice una exposición hace muchísimos años también, con no personal mía únicamente, sino en compañía con varios caricaturistas españoles. Antonio Caballero fue más conocido como columnista y autor de libros de ensayo y la novela Sin Remedio que como dibujante. Curiosamente, este fue su primer oficio. Me dejaron pasar al texto. No, yo hacía caricaturas, hice caricaturas en El Tiempo, en Cromos, en distintos sitios y alguna vez escribí un texto y lo mandé a un periódico y me lo publicaron, entonces pues... De todas maneras, el texto era considerado mucho más respetable. La caricatura no sigue siendo considerada, especialmente en Colombia, un oficio subalterno, que yo no creo que lo sea, ni mucho menos, pero cuando yo tenía 15, 16 años, pasar de la caricatura al texto era como subir un escalón de importancia. Sin embargo, reconoció que para él era más difícil escribir que dibujar. Me cuesta más trabajo la columna desde el punto de vista físico, digamos, más que trabajo, más tiempo, pero me cuesta más trabajo encontrar la idea de la caricatura. Contra lo que temía Caballero, esta exposición de dibujos críticos sobre la historia de Colombia fue un éxito. Todas fueron adquiridas por sus admiradores que hoy, después de su partida, se convierten en un tesoro. Caballero hasta siempre. Alejandro Muñoz y Sharon Cristina Millán son 2 de los 20 colombianos que murieron dentro de las Torres Gemelas. Sus nombres y los de otros 4 nacionales fueron pronunciados en el acto de memoria que Estados Unidos llevó a cabo hoy, 20 años después. Sara Sepúlveda. Mónica, aún están por identificar los restos de un número indeterminado de víctimas cuyas muestras de ADN, sin coincidencias con la base de datos del gobierno, lo que podría darnos cuenta de los indocumentados a los que nadie rindió homenaje hoy. 2 décadas después del ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono, hoy se realizaron actos conmemorativos para recordar las casi 3.000 víctimas. En el World Trade Center se reunieron cientos de familiares de los fallecidos y leyeron la larga lista de víctimas mortales, en las cuales se encontraban 20 colombianos. Antonio de Jesús Montoya Valdez. Sonia Ortiz. Victor Hugo Paz. Sharon Cristina Milan. Carlos Mario Muñoz. César Augusto Murillo. En el lugar también decoraron con flores y banderas de Estados Unidos los nombres grabados en el monumento a la memoria de quienes perdieron la vida ese día. Con esta campana daban inicio a los 5 minutos de silencio que se realizaron, conmemorando los momentos en los que fueron impactadas las 2 torres, cuando éstas se desplomaron y cuando un avión supuestamente chocó contra el Pentágono y otro cayó luego de que los pasajeros redujeran a sus secuestradores en un campo abierto en Pensilvania. En el
lugar estuvo Bruce Springsteen interpretando la canción Te veré en mis sueños, dedicada a las 2.750 víctimas mortales y sus seres queridos. Al evento acudió el presidente Joe Biden junto a su esposa Jill Biden, acompañados del expresidente Barack Obama con Michelle Obama y el expresidente Bill Clinton junto a Hillary Clinton. El único exmandatario vivo que no asistió fue Donald Trump, quien se acercó a una estación de policía a saludar a sus miembros. El presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos también visitaron Pensilvania y el Pentágono. El primer mandatario no dio ningún discurso, pero sí publicó ayer un video. No matter how much time has passed, these commemorations bring everything painfully back, as if you just got the news a few seconds ago. Esta semana se identificaron 2 nuevas víctimas de las Torres Gemelas, pues el 40% de los fallecidos siguen sin ser identificados. Sus restos están guardados en el Museo del World Trade Center mientras se hacen las pesquisas para identificarlas. Mientras que la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la guerra entre el comunismo y el capitalismo, lo que va del presente milenio ha tenido el sello del terrorismo islámico. La transición la determinaron hoy, hace 20 años, los ataques a las Torres Gemelas, y desde entonces la ultraderecha hace su cosecha política sobre el miedo en todo el planeta. Ignacio Gómez. Mónica, 20 años de guerra no le sirvieron a Estados Unidos ni para sacar a los talibanes de Afganistán, ni para hacer de Irak un país democrático. Por el contrario, las violaciones a los derechos humanos de la Guerra Fría se han magnificado en la guerra contra el terrorismo. 12 años después del final de la Guerra Fría, Estados Unidos era una potencia hegemónica y no tenía fiscal general. El anterior encargado de financiar con cocaína la guerra de Centroamérica, John Ashcroft, llevaba 9 meses pretendiendo que el Congreso lo aceptara en ese cargo. En la frontera nororiental de Rusia había un residuo de resistencia antisoviética. Los talibanes, cuyo líder y magnate, el árabe Osama Bin Laden, había amasado una fortuna suficiente para financiar una estructura terrorista global, trabajando para Estados Unidos en la infraestructura de su guerra en Irak. Las Torres Gemelas del World Trade Center eran símbolo de la economía de mercado. Al amanecer del 11 de septiembre, fue atacada por 2 células de Bin Laden. Los reyes árabes que estaban en Nueva York fueron evacuados sigilosamente. A partir de ese momento, el Congreso de Estados Unidos consideró aceptable que su fiscal general fuera John Ashcroft, quien promovía una guerra de venganza contra los talibanes de Afganistán y en Irak. Este desembarco en Kandahar, la provincia del Mulá Omar, líder de los talibanes, no sucedió en Afganistán sino en un estudio de Hollywood. El periodista Seymour Hersh develó el montaje y luego evidenció que las técnicas de John Ashcroft estaban siendo implementadas en las nuevas prisiones norteamericanas para musulmanes. Y el tratamiento norteamericano a los musulmanes no solo determinó la nueva política de venganza radical entre los árabes, sino que fortaleció a las células de Al-Qaeda, que inició una racha de ataques en Europa. Al-Qaeda mató a 190 personas en la estación de Atocha en Madrid y manipulando la información sobre el atentado, la ultraderecha española se aferró al poder. Una retirada de las tropas españolas en Irak me parece un error garrafal. Y al club de aliados antimusulmanes para integrarse internacionalmente. Y el régimen de represión de Bashar al-Assad alimentó primero a las milicias y luego la formación del Estado Islámico de ISIS ante la retirada de los norteamericanos de Irak. Estas imágenes, en cambio, son reales. 20 años después, los talibanes retoman el poder en Afganistán y su régimen, ahora con formación política y diplomática, estructura continental y los equipos abandonados por sus anteriores enemigos, será el nuevo motor de la política en el mundo árabe. La de Afganistán sería la guerra más larga e inútil en la historia de Estados Unidos y el siglo XXI, lo que indican los indicadores. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años, la de Corea 3 años, la de Vietnam 20, la primera del Golfo Pérsico 13 años, la segunda de Irak 8 y la de Afganistán 20 años. Esto indica que toda guerra es una pérdida. Esto es lo que indican los indicadores.
El juez que absolvió a los exsecretarios jurídico y de prensa de Álvaro Uribe valoró de manera precaria, alterada y omisiva las pruebas contra ellos, según el magistrado que examinó la decisión, y a cambio de la absolución los condenó a 63 meses de prisión. En estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño el miércoles 23 de abril de 2008, que escandalizaron al país cuando se publicaron, se ve el ingreso de Antonio López, alias Hop, y de su abogado Diego Álvarez por el sótano del Palacio Presidencial en horas de la noche cuando ya no había funcionarios trabajando allí. Alias Hop era un subalterno del jefe de la oficina de Envigado, un cartel de sicarios comandado por alias Don Berna, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos. Hop entró en secreto pero con autorización oficial, circuló por los pasillos que conducían a las oficinas del entonces secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y del jefe de prensa de quien era el presidente de la República, Álvaro Uribe, el periodista César Mauricio Velázquez. La cita era para ofrecerle al gobierno, a nombre de la mafia de Medellín, unas presuntas pruebas contra algunos magistrados de la Corte Suprema que en su sala penal investigaba a congresistas aliados de la administración. Para combatir unos criminales se aliaron con otros criminales. Esta pieza fue parte importante del proceso penal contra Del Castillo y Velázquez, proceso que se demoró todos estos años, pero que concluyó esta semana con una condena contra ellos dos en segunda instancia. 63 meses y un día de prisión a Edmundo del Castillo Restrepo y a César Mauricio Velázquez Sosa. Es decir, 5 años y 3 meses de cárcel. El magistrado Dagoberto Hernández Peña, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, consideró, acogiendo los argumentos de las víctimas, que el juez 56 de conocimiento que los había absuelto el pasado 12 de julio, valoró las pruebas de manera precaria, alterada y omisiva. Es absolutamente precario el análisis que efectúa el juez de primera instancia. Según el magistrado del caso, los exfuncionarios de Uribe sí hicieron parte de una organización criminal que buscaba desprestigiar la imagen de la Corte y a la excongresista Yidis Medina entre los años 2007 y 2008 por ser considerados por el gobierno como sus enemigos. Ambos sujetos tenían conocimiento y voluntad de concertarse con otros funcionarios de la Presidencia de la República del DAS para lograr este específico fin. Sus actuaciones buscaban, a través de interceptaciones ilegales, promover información falsa para vincular a los togados a actividades ilícitas, deslegitimando así las decisiones que la Corte profería con relación al proceso contra congresistas que tuvieron relaciones con los paramilitares y que involucraban, entre otros, a Mario Uribe, primo del presidente. Se hubieran ido para una cueva. Uribe, que había celebrado la decisión de absolución hace un mes, frente a este fallo condenatorio, dijo que era otro motivo de tristeza. La etapa electoral se puede considerar públicamente abierta con la manifestación del senador Gustavo Petro ayer en Barranquilla. Las imágenes dan cuenta de una multitudinaria recepción. Gustavo Petro es el tema de hoy en Barranquilla. El pacto por la paz no es un mamotreto de acuerdos. Por primera vez desde su remodelación en el gobierno de Eduardo Verano de la Rosa, la Plaza de la Paz de la capital del Atlántico se vio abarrotada en un evento político. Con una pasarela en forma de concierto musical, el precandidato presidencial presentó en sociedad el pacto histórico, la coalición política de la izquierda democrática, a la que se sumó el senador barranquillero Armando Benedetti, el precandidato Roy Barreras y varios líderes liberales que se declararon independientes de la dirección nacional de César Gaviria. A Barranquilla llegaron buses con manifestantes de todo el departamento y de otras regiones de la costa caribe. De acuerdo con los organizadores del evento, el escenario en forma de P significa paz, pacto, pueblo, progreso y Petro. A diferencia de otras ocasiones en las que Petro ha adelantado campaña en Barranquilla, en esta oportunidad la Plaza de la Paz recibió no solo a las clases populares, sino a empresarios y representantes de la clase alta conocidos en la ciudad, lo cual sorprendió a más de uno. Quienes llegaron a esta fecha con cuentas pendientes con el gobierno, bien sea por multas o impuestos, podrán ganar los intereses y otros descuentos si pagan ahora, con base en lo aprobado del Estatuto Tributario.
En la reforma tributaria conciliada esta semana en el Congreso, los morosos tendrán una nueva oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones y obtener varios beneficios, dejando por fuera las infracciones por conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias psicoactivas. Las multas de tránsito acumuladas antes del 30 de junio del 2021 tendrán una reducción por única vez. Durante los 8 primeros meses siguientes a la entrada en vigor de la ley de la reforma tributaria, los deudores podrán pagar el 50% del capital sin intereses de mora. Si se demoran pagar entre 8 y 12 meses siguientes, podrá cancelar el 80% del capital sin la mora acumulada. Si usted tiene impuestos, tasas y contribuciones pendientes con la DIAN antes del 30 de junio del 2021, tenga en cuenta que podrá reducirlos si los cancela antes del 31 de diciembre de 2021. Para el caso de las sanciones, incluyendo las que liquiden en actos administrativos independientes y sus actualizaciones, se reducirán al 20% del monto previsto de la legislación aduanera, cambiaria y tributaria. En el caso de las tasas de interés moratorias, no se hará de forma total, sino que diariamente será liquidada una tasa de interés equivalente al 20% de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo. Lo anterior también aplicará para obligaciones para fiscales que se encuentren en proceso de cobro con la unidad de gestión pensional y contribuciones para fiscales. Hoy, con el registro de 63 muertes y 1.806 contagios reportados, Colombia vive su segunda semana con solo 2 dígitos en su cifra de decesos. Los números del país en estas 2 semanas fueron superados ya por los de Argentina y en 1 o 2 días por los de España. Esta situación, de todos modos, es inestable y nos habla de un instante seguro para buscar la vacuna. Este es Noticias 1, la red independiente. Solo después de que Noticias 1 llamara al batallón de alta montaña para averiguar por un conscripto desaparecido, inició la búsqueda del soldado que, según sus comandantes, simplemente salió por la puerta del batallón. A las 11:30 de la mañana del 1 de febrero de este año, Lady Joana fue a entregar a su hijo Sebastián al batallón número 3 de alta montaña, que vigila, entre otros, los Farallones y el Bajo Anchicayá, para que prestara el servicio militar obligatorio. Se fue para el ejército, nadie lo obligó. Mi hijo se fue porque él quiso, porque le gusta, y él me decía que quería seguir la carrera. Yo le dije que no se fuera, pero fue la decisión de él. Sin embargo, el 23 de agosto de este año, Sebastián Quiñones, de 18 años, desapareció. 20 días después, nadie da señales de él y las explicaciones son confusas. El batallón que estaba a su cargo solo se limita a decir que el soldado salió de civil por la puerta, sin explicar por qué. Mi hijo estaba a cargo del cabo Orozco y del sargento Chacón. Tengo un audio de un compañero que es el que nos dice que mi hijo le dieron la orden al cabo Orozco que le quitaran el camuflado y le quitaran el fusil y lo sacaran de la base. Mi hijo estaba a cargo de ellos dos y ellos dos son los responsables de la desaparición de mi hijo. Hasta el Bajo Anchicayá ha ido a buscar a su hijo Sebastián. Todo ha sido en vano. El batallón inició su búsqueda solo hasta que este medio los contactó, pero hasta ahora no hay ninguna pista de su paradero. ¿Dónde está mi hijo? Lady Joana asegura que si su hijo cometió alguna indisciplina o falta, era deber del batallón aplicarle alguna sanción y entregárselo en perfectas condiciones, como ella misma lo entregó para que sirviera a la patria hace más de 7 meses. Un equipo de inventores colombianos desarrolló una prótesis de mano que, habiendo vencido el reto de doblar una toalla, ahora cumple para su dueño las mismas funciones que la mano natural que perdió en un accidente. Luis Antonio Moncada es un topógrafo de 48 años que hace 3 perdió su mano derecha al recibir una descarga eléctrica. Esta semana se convirtió en el primer usuario en recibir esta prótesis que le permitirá no solo recuperar su mano, sino también volver a realizar tareas como cepillarse los dientes, abotonarse la camisa o ponerse los zapatos. Los procesos son más lentos porque también tiene que esperar uno a que ella responda los controles, pero sí le ayudan a uno mucho. Si no la tuviese sería nulo, pero con ella sí, lento, pero se hace. Esta prótesis fue diseñada por un grupo de ingenieros biomédicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
La prótesis forma parte de la robótica blanda y cuenta con un solo motor y un sistema de neumático, tendones elásticos y músculos artificiales. Por estar hecha con materiales flexibles, se adapta a las condiciones y movimientos de las personas. Estamos utilizando siliconas para que sea un poco más estético o más similar a los dedos humanos, sobre todo al tacto con la interacción de otras personas, y pues tenemos tendones elásticos como el tendón humano. En una hora el paciente realizó 18 tareas para medir el desempeño mecánico y funcional de la prótesis. Luego de estas pruebas, profesores y estudiantes de la escuela esperan trabajar con prótesis en miembros inferiores. Cumplir diferentes quehaceres en un mismo lugar puede dar la sensación de que el tiempo es mucho más flexible, pero este es uno solo y aunque no es de caucho ni de oro, hay que saberlo administrar. Muchos valoran como cierto el refrán que dice el tiempo es oro. Hay otros para quienes se les escurre por entre los dedos. El tiempo no se recupera, simplemente el tiempo se presenta, se va y si no lo hiciste en ese momento como tal, no utilizaste el tiempo, posteriormente vas a utilizar un tiempo que podrías asignar a otra clase de actividades. El tiempo es el principal activo que todas las personas tienen, pero no se tiene conciencia de lo que significa. Por esto hay quienes no han aprendido a administrarlo adecuadamente y para esto existen estrategias. Tengamos una lista de tareas o una lista de pendientes. Cuando yo tengo una lista de tareas, simplemente voy a poder observar qué es lo que tengo que hacer. Y cuando yo lo puedo observar y voy, digamos que, metiendo todas las tareitas que me van surgiendo adicionales, yo tengo de alguna manera el control sobre las tareas, que nos va a enseñar, nos va a ayudar a poder gestionar lo urgente y lo importante. Pero cuando exista un malestar emocional o no estemos cumpliendo con las tareas a tiempo y llegue la frustración y la angustia, es el momento de revisar e identificar las razones por las cuales se está desperdiciando el tiempo. La revisión permanente de redes sociales, la no organización obviamente de nuestro tiempo, el no tener priorización, la atención del teléfono, utilizar el tiempo en cosas diferentes. Los expertos aseguran que quienes administran bien el tiempo son personas felices, tranquilas y sus niveles de estrés son más bajos en comparación con los índices motivacionales que les permiten dedicarle tiempo a lo que más les gusta hacer. Esta noche nos despedimos con las imágenes que cambiaron la historia hace 20 años. El impacto de 2 aviones contra las Torres Gemelas, otro impacto aún dudoso contra el Pentágono y el derribamiento de un vuelo por parte de sus pasajeros, que marcaron con el sello del terrorismo el inicio del presente milenio. The other Trade Center's down. It's down. It's down. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.